Bien, continuando entonces con el tema de esta segunda clase, vamos a ver una segunda parte que es el comportamiento estructural del hormigón, del acero y en definitiva del hormigón armado. Para poder introducirnos dentro del comportamiento estructural, nosotros nos vamos a basar en ciertas hipótesis de cálculo. La primera es que vamos a despreciar toda colaboración que pueda absorber el hormigón respecto a los esfuerzos de tracción. El hormigón en realidad puede absorber un pequeño valor de esfuerzos de tracción, pero para hipótesis de cálculo vamos a considerar que el hormigón solo toma compresión y el encargado de tomar la tracción es el acero. La segunda hipótesis que vamos a manejar, que ustedes ya la vieron en cursos anteriores, es que las secciones se mantienen planas antes de digamos, todas las secciones que eran planas, o sea, antes de la deformación, permanecen planas después de la misma. ¿Qué quiero decir? Las secciones se podrán correr, o sea, se podrán apretar, se podrán alargar o podrán girar, pero transversalmente la sección mantiene su forma. A través de esta hipótesis, esto permite determinar deformaciones específicas en los distintos puntos o las secciones que yo quiera estudiar de esa pieza en función de la ubicación del eje neutro. Eje neutro que en hormigón nunca está en la mitad de la sección, sino que está siempre arriba, mucho más arriba. Y la tercera hipótesis que vamos a manejar es que existe obviamente adherencia entre el acero y el hormigón, por lo tanto, cuando hay, en una determinada fibra, cuando se produce la deformación del hormigón, el acero acompaña esa deformación. Y la tercera hipótesis es que el hormigón no cumple con la ley de Hooke. La ley de Hooke decía que las tensiones eran proporcionales a las deformaciones. Acá el diagrama de deformación va por un lado y el diagrama de tensión por el otro. Nosotros en la presentación anterior dijimos que uno de los parámetros que hay que tener en cuenta cuando trabajamos el material es la resistencia. Y yo también dije que cuando uno pide el camión o elabora el hormigón en obra, digamos, hay el ensayo que vimos antes es para verificar el asentamiento, pero en ningún momento hablamos de la resistencia. Yo pido un camión que tiene un hormigón de resistencia 30 megapascal y cómo yo sé que esa resistencia que yo pedí es la que realmente voy a colocar en la obra. Para eso lo que se hacen son ensayos de probetas, ¿sí? O sea, son probetas cilíndricas que tienen una dimensión de altura 30 por 15 de diámetro que se cargan con las mismas condiciones que se cargó el cono, o sea, en tres partes, dándole los golpes y demás, y luego esas probetas se las cubre o se las parafina y se las etiqueta. Se las etiqueta en función de, bueno, de dónde fue extraída esa muestra, a qué piso corresponde, la fecha de extracción y todo eso. Y pasado una determinada cantidad de tiempo, se mandan a ensayar. En general, los ensayos a compresión son por rotura de compresión a los 28 días, pero uno puede mandar ensayar probetas a los 7, 14, 21 días y sacar, estimar cuál sería la resistencia a futuro para esos 28 días. Esto que ven acá es un ensayo de compresión, esta es la probeta que a través de una máquina se le va colocando, apretándola hasta que obviamente llega a la rotura. En general las probetas en obras públicas son obligatorias, en obras privadas de emprendimiento yo hago la probeta para garantizar que la calidad del hormigón que yo pedí es la que realmente figura en obra. La probeta es un elemento de control de esa seguridad de lo que yo tengo. Si yo voy a hacer una probeta y a los resultados no les voy a dar ningún tipo de bolilla, por así decirlo, en forma rápida, y bueno, entonces no hago la probeta porque la verdad que el costo de la probeta no justifica si yo después no voy a estar atento a lo que el resultado me diga. En general, las obras en la ciudad de Buenos Aires, cuando las obras son de subsuelo y hasta 4 pisos, ya es obligatorio hacer probetas, pero la mínima cantidad de probetas por sector es obviamente 2,
porque con una no podría tener un panorama. Con dos a lo mejor tampoco, pero digamos con una no podría tener un panorama de qué es lo que pasa en esa planta. Las probetas se ensayan, cierto número de probetas se ensayan y a través de, digamos, una eje cartesiano, yo coloco acá el número de ensayos que yo hice, acá el valor de las probetas a las que rompieron y voy sacando diferentes valores de rotura de las probetas. ¿Por qué diferentes valores? Porque lamentablemente el hormigón, digamos, no hay un hormigón que sea igual a otro. En una obra, por más que yo lo pida a una empresa en función de los materiales que han usado en ese momento, las diferentes dosificaciones, no podríamos decir que hay un hormigón que sea igual a otro. Y dentro de la misma obra tampoco. Puede ser que un piso sea una calidad, pongamos, y en otro piso tenga otra. Entonces, se hacen estos controles. Ahora bien, si nosotros tomamos esta como la media, ¿sí? Digamos, el valor de resistencia media que está acá, yo tengo para este lado un montón de probetas que rompieron con un determinado valor. Y para este otro tengo un valor de probetas que rompieron superando este valor. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, en una obra de un hormigón H25 o H30 que estoy usando, considero la resistencia media, o sea, la resistencia media es el promedio de todos los valores que rompieron, ese valor promedio no es representativo de la calidad de hormigón. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un montón de probetas que están por debajo de esa calidad y un montón de probetas que están por arriba de la calidad. O sea, si las que están por arriba de la calidad no me preocupa porque digo, bueno, mejor. Pero lo que me preocupa son las que están por debajo. Entonces, la resistencia media no es un valor que yo pueda utilizar para ser, digamos, perdón, nuevamente, utilizado en el cálculo. O sea, no es un valor representativo del hormigón que yo tengo en obra. Los nuevos reglamentos establecen una resistencia que se llama resistencia especificada, o sea, la resistencia que caracteriza a toda esa obra. Esa resistencia se designa con la letra F'C. F viene, todas las nomenclaturas que nosotros vamos a usar vienen de códigos norteamericanos. Entonces, F es el sinónimo de tensión, porque para ellos es fuerza, o sea, se expresa en fuerza. Y el subíndice C habla de todo lo que se refiere a hormigón, porque es concrete en inglés, que es hormigón. O sea que cuando ustedes ven F'C, esto habla de resistencia especificada. ¿Qué es la resistencia especificada? La resistencia especificada es una medida estadística, ¿sí? O sea, yo a través de varios ensayos lo saco y con coeficientes de probabilidad estadísticas lo aplico. Es una medida estadística de lo que sería la resistencia potencial del hormigón colocado en nuestra estructura. Y me refiero a la potencial, ¿por qué? Porque yo tengo que garantizar que el 90% de estas probetas sea igual o mayor al valor de esa resistencia especificada. Y solamente un 10% puede quedar por debajo. Con lo cual garantizo que si el 90% de esos ensayos tienen un valor, por ejemplo, hormigón H30 superan el valor de 30 o igual al valor de 30, yo puedo estar, digamos, confiada de que la calidad del hormigón que yo puse es la que yo pedí. Solamente queda un 10% por debajo de eso. Esa resistencia especificada está en función de una expresión que, digamos, en las bibliografías se puede sacar, yo simplemente la voy a presentar, que es la resistencia, el valor medio de todas esas probetas, a la que se le resta un valor de estadístico que corresponde a la cantidad de ensayos que yo hice. No es lo mismo que yo tenga 2 probetas ensayadas, que tenga 25 probetas ensayadas, y multiplicado por esta desviación, o sea, esta desviación estándar hacia uno o hacia otro lado. Estos valores, que digamos, particularmente los aclaro, pero no que los vamos a hacer uso específicamente, lo que me sirve este valor final es para yo garantizar que entonces el 90% de los ensayos hechos en la obra coincidan con el valor de la resistencia que yo solicité. Acá abajo
hay una tablita en donde el hormigón en megapascal tiene la designación que da el CIRSOC, que ustedes saben que el CIRSOC es la Comisión de Investigación de los Reglamentos de la Seguridad de las Obras Civiles, que para el hormigón es la serie 102. Acá arriba el H dice hormigón, el número que le sigue es la resistencia en megapascal. Un hormigón de H30 tiene una resistencia especificada de 30 megapascal, que si la pasamos a kilonewton por centímetro cuadrado es de 3 kilonewton por centímetro cuadrado. Nosotros en general vamos a usar en este curso un H25, o sea la resistencia especificada va a ser de 2,5. Esta resistencia que está acá en kilonewton por centímetro cuadrado, acá se repite obviamente en megapascal, que es la designación del hormigón. Vale aclarar que cada hormigón tiene un módulo de elasticidad diferente. Esto lo vamos a ver sobre todo cuando veamos columnas, porque ustedes están acostumbrados en acero, que el módulo de elasticidad del acero es igual para todos los tipos de acero. Acá el módulo de elasticidad del hormigón es diferente para todos. Y hay esta casilla que está acá que dice resistencia de cálculo, que no es la resistencia especificada. ¿Qué quiero decir? Cuando yo calculo mis estructuras, no la calculo con un valor, en el caso de H25, de una tensión de 2,5, sino que se la voy a bajar, ¿sí? Se la voy a bajar, esto está en megapascal, o sea, sería, en kilonewton sería 2,125, y se la voy a bajar, y esa decrecimiento de la resistencia especificada a lo que se llama resistencia de cálculo, lo voy a explicar la razón del porqué en las siguientes transparencias. Pero en principio la resistencia especificada, o sea, la resistencia, y lo insisto esto porque es una cosa que nosotros también la preguntamos en el final, la resistencia especificada es una medida de la cual el 90% de las probetas tiene que ser igual o mayor al valor que yo establecí como justamente esa resistencia. Si yo en obra, y acá pongo un ejemplo, si yo en obra tengo un hormigón que estoy usando nuevamente H30 y necesito verificar la resistencia y yo tomé 10 probetas para verificar esa resistencia, 9 de esas 10 probetas deben, a la hora de ensayarse, deben fallar como mínimo a un valor de 30 megapascal. Solamente un 10% puede quedar por debajo de ese valor. Eso es la resistencia especificada. Bueno, ¿cómo se comporta el hormigón a lo largo del tiempo? O sea, ¿cómo se deforma, obviamente, a la compresión a lo largo del tiempo? El hormigón tiene lo que se llama un comportamiento reológico. ¿Qué quiere decir? Que se sigue deformando a lo largo del tiempo. Y esas deformaciones no solamente dependen de las tensiones a las que esté sometida esos elementos estructurales, sino al tiempo. Y el tiempo tiene dos variables. Uno es la temperatura, otro es la humedad. O sea, a mayor temperatura y menor humedad relativa, mayor deformación del hormigón. ¿Qué es lo que pasa? El hormigón, si nosotros vemos acá dos ejes cartesianos, este eje corresponde a las deformaciones específicas del hormigón a compresión, que son deformaciones específicas, cuánto se acortó esa sección o ese elemento respecto de su longitud total. Y en un eje de abscisas, el tiempo de esas deformaciones, vemos que tiene distintas instancias en donde el hormigón se ha deformado o se ha acortado en el tiempo. De todas esas instancias yo coloco solamente 3, que son las que voy a explicar. La primera deformación del hormigón es una deformación que no tiene nada que ver con las cargas y que es la contracción por endurecimiento. Cuando el hormigón estaba en estado fresco, tiene un volumen. Cuando ese hormigón se seca y endurece, obviamente ese volumen se modifica, la sección se acorta en función, obviamente, de los recaudos que nosotros hayamos tenido a la hora de elaborarlo y además del tema de temperatura y humedad ambiente. Luego, en otra instancia de cuando ya terminamos la obra y esa obra se
entró en servicio, o sea, yo apliqué la carga, toda la gente que tiene que hacer uso de esa obra entró con su equipamiento, tiene una deformación que se llama deformación instantánea. Esta deformación instantánea es obviamente al aplicar la carga, o sea, cuando el edificio entró en servicio. Es una deformación inmediata que obviamente se consideró en el cálculo. Pero a partir de ahí, el hormigón se sigue deformando sin incremento de carga. O sea, la carga es la que tenía, pero sigue habiendo una deformación. Deformación que a veces es relativamente bastante importante. Ese tipo de deformación se llama por fluencia lenta. Recuerden el concepto de fluencia. Fluencia es adquiere deformación sin incrementar la carga. El edificio ya fue puesto en uso, la carga ya estaba, pero aún así esa deformación es posterior a la aplicación de la carga. ¿Qué es o cómo se puede explicar este fenómeno de fluencia lenta? Cuando uno elaboró el hormigón, el agua que quedó retenida dentro del hormigón puede que no se haya combinado con las partículas para formar los geles. Y ese agua que no quedó combinada, cuando yo aplico la carga, es impelida, como es expulsada, como si fuese una esponja que yo aprieto y sale el agua, por efecto de, obviamente, de las cargas por todos esos conductos capilares. Obviamente, acá por eso es como si se exprimiera. Al exprimirse, se reacomodan los geles de cemento y entonces disminuye el volumen. Esta situación, si yo tuve precauciones respecto del curado y tomé todos los recaudos correspondientes durante la elaboración, va a tener menor influencia en la vida de esta estructura. Pero el fenómeno de fluencia lenta siempre va a aparecer, aparecerá en mayor o menor grado, pero siempre va a aparecer. Entonces, esta situación que yo no consideré a la hora de ensayar mi probeta, porque la probeta fue ensayada a los 28 días y me dijo que esa probeta a los 28 días rompe a 30 megapascal, a partir de esa situación, acá, yo como el edificio todavía no está en uso, no voy a tener una correlación de qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces, para considerar esa deformación a futuro, en vez de trabajar con el valor real de la resistencia especificada, lo que se va a hacer en el cálculo es reducir en un 15% ese valor para cualquier tipo de hormigón por este fenómeno que se llama fluencia lenta. Dicho en términos de ecuación, a la resistencia especificada la tengo que multiplicar por 0,85 y esa en definitiva va a ser la resistencia que yo voy a usar para el cálculo. ¿Por qué? Porque así voy a tener en cuenta en toda la vida de ese edificio esta situación de fluencia lenta. Si analizamos cómo, digamos, yo hablé de deformaciones específicas, o sea, cuánto se deforma, cuánto se comprime el hormigón en función de la longitud total. Para poder sacar los valores de deformaciones específicas, lo que hay que hacer, obviamente, es ensayar la probeta. Esto es un ensayo a compresión, donde la probeta es colocada sobre dos cuñas y tengo un aparato que ejerce presión, ejerce fuerza y que va apretando, o sea, comprimiendo esta probeta hasta que termina la rotura. Toda esta situación es volcada a través de una máquina que tiene acá un papel con una Rotring que se dibuja, el ensayo de compresión. Esto es un ensayo simplificado de tensiones y deformaciones porque en realidad todos los ensayos, de acuerdo a las diferentes calidades de hormigón, son distintos, pero se pueden resumir en un ensayo de este tipo. El hormigón, hasta un cierto valor, cumple con la ley de Hooke, o sea, las tensiones son proporcionales a las deformaciones, pero luego, a partir de un cierto valor, que en general es la mitad del valor de la resistencia especificada, deja de cumplir con la ley de Hooke y tiene una variación parabólica. Esta variación parabólica llega con una tensión determinada hasta acortamientos del 2 por 1000. ¿Qué significa un acortamiento específico del 2 por 1000? Que se acortó 2 milímetros en 1 metro. Eso es lo que representa. En ese punto,
el hormigón falla, ¿sí? Falla en forma instantánea, sin aviso previo, porque el hormigón es un material frágil y entonces el tipo no da ningún tipo de aviso cuando está trabajando a compresión. Si yo analizo una sección cualquiera y le aplico esta carga, este 2 por 1000 es válido para todas las secciones que componen esa pieza, porque la pieza está comprimida. Quiere decir que todas las fibras de esa pieza van a aceptar una deformación que no va a poder superar el 2 por 1000. El signo negativo es porque está a compresión. Cuando yo, en cambio, hago un ensayo de tracción, ¿sí? En donde tengo la viga y también tengo el mismo ensayo y voy marcando qué es lo que va pasando a lo largo de ese ensayo, el hormigón se comporta de la misma manera en la primera instancia y luego tiene una deformación parabólica. A partir del 2 por 1000, el hormigón se sigue deformando, o sea, sin aumento de carga, se sigue deformando hasta un valor límite que yo voy a considerar que es del 3 por 1000. En este sector se puede decir que el hormigón se ha plastificado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo aplico la carga y el elemento está sometido a flexión, en la parte inferior comienzan a haber fisuras y en la parte superior es como si se arrugara el hormigón hasta que va a llegar a un valor límite que va a ser del 3 por 1000 en donde todos estos pedazos de hormigón van a fallar. Si yo analizo en una pieza y analizo esta deformación cuando está sometida a flexión, cuando llega a un valor de 2 por 1000, yo podría decir que ese valor de acortamiento de 2 por 1000, si este es el diagrama de deformaciones, está solamente aplicado en esta fibra superior. ¿Qué quiere decir? Que si este es el eje neutro de la pieza, este es el diagrama de tensiones. El diagrama de tensiones no tiene nada que ver con el de deformaciones porque no cumple la ley de Hooke. Del eje neutro para arriba, toda la pieza, las tensiones son absorbidas por el hormigón. Del eje neutro para abajo, acá no hay nada porque el hormigón no puede absorber tracciones y la tracción es tomada por las barras de acero. Por eso los diagramas de tensiones del hormigón son cortados, ¿sí? Del eje neutro para abajo, el hormigón no toma ningún tipo de esfuerzo. Si yo analizo qué es lo que pasa con la deformación en este punto, yo podría decir que de todas estas secciones que componen la parte comprimida, ese acortamiento de 2 por 1000 llegó solamente en la última fibra. Entonces, esto me permite seguir, digamos, viendo cómo cada una de estas capas se va plastificando. Este valor de 2 por 1000 empieza a bajar hasta llegar a un valor de 3 por 1000, que es cuando el hormigón hace esto y saltan los pedazos de hormigón. El diagrama de tensiones es recto, de forma de recto parabólico, recto en esta parte, donde yo tengo el valor del 3 al 2 por 1000, que corresponde a la parte que se plastificó. Y luego tiene una forma curva. Después, cuando avancemos en otras cosas que tienen que ver la teoría del hormigón, vamos a ver cómo se rectifica este diagrama. Pero en función de eso, digamos, yo podría decir que si el hormigón a compresión soporta acortamientos de hasta el 2 por 1000, en flexión los acortamientos máximos límites son hasta el 3 por 1000, ¿sí? Porque se supone que tengo más fibras que están plastificadas. Estos dos valores de 2 por 1000 y 3 por 1000 son importantes porque después yo voy a aplicar determinados coeficientes de seguridad en función del tipo de rotura que aparece en cada una. Recuerden que el tipo de rotura en acortamientos en compresión es rotura frágil sin aviso. En cambio acá, antes de llegar al 3 por 1000, está como avisando qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa con el acero? ¿Cómo es el comportamiento del acero respecto a este mismo diagrama de tensiones, deformaciones? El acero es el elemento que está sometido a tracción, o sea que los ensayos del acero son ensayos a tracción. Son ensayos que ustedes en estructuras 1 han visto. Este es un ensayo más o menos parecido a lo que ustedes vieron con un perfil, donde cumple con la ley de Hooke, las tensiones son proporcionales a las deformaciones, luego viene una instancia de fluencia y luego, pasada esa instancia de fluencia, sigue deformándose hasta la rotura. Esa instancia de fluencia es la que nosotros consideramos como límite en el acero en perfiles como tensión de falla. En el
caso de los aceros enarburados, nosotros vamos a trabajar con aceros de dureza natural, en donde podemos diferenciar los aceros en dureza natural ADN 420 y los aceros de dureza natural ADN 420S. Esta S significa que este tipo de acero puede ser soldado, ¿sí? Sobre todo en esta época que uno usa entre pisos sin vigas y demás, puede soldar las armaduras, cosa que en esto no era posible. Entonces, por eso la designación S en aceros que pueden ser soldados. Las tensiones del acero a la fluencia son de 420 megapascal, 42 kilonewton por centímetro cuadrado, y la resistencia de tracción, o sea, a donde rompe el acero, es de 500 megapascal, o sea 50 kilonewton. Nosotros vamos a trabajar con el límite de fluencia. Estas, digamos, gráficos acá corresponden. El primero al acero de dureza natural, donde si ustedes lo comparan con uno de acero dulce, el límite de fluencia dijimos que era menor que acá, o sea, deforma menos porque este tiene más carbono. En el caso del de dureza mecánica es el punteado, donde prácticamente no tiene periodo de fluencia, o sea, no tiene ductilidad, o sea, ductilidad cero, y se sigue deformando. Estos aceros M500 son para estructuras postesadas. Bien. Dentro de los valores característicos que vamos a usar del acero, el límite entonces de fluencia es 42 kN por centímetro cuadrado y el modo de elasticidad para el acero sigue siendo el mismo que para los otros aceros, 20.000 kN por centímetro cuadrado. Bien, en este gráfico, digamos, yo voy a considerar esta situación, ¿sí? O sea, esto que está acá es una simplificación de este tramo, ¿sí? Donde cumple con la ley de Hooke y entra en el periodo de fluencia. ¿Qué es lo que pasa? En esta situación yo tengo una zona, podría dividirla en tres zonas, zona frágil, zona intermedia y zona dúctil. Cuando yo trabajo con piezas sometidas a flexión, es preferible, y así lo establecen los nuevos reglamentos, que el alargamiento mínimo de esa barra sea de 5 por 1000, o sea, 5 milímetros en 1 metro. ¿Por qué? Porque el tipo de rotura dúctil me permite a mí visualizar qué es lo que está pasando en esa pieza. Si aparecen fisuras, yo tengo tiempo de poder tomar los recaudos correspondientes para poder absorber esos problemas. Esto es lo que se llama rotura con aviso, ¿sí? Es una rotura dúctil. En general, las piezas flexionadas están dentro de este campo. En el caso de las piezas que están solo comprimidas, el tipo de rotura es rotura sin aviso. ¿Por qué? Porque el acero no se alargó lo suficiente. O sea, yo puedo, imagínense, vamos a poner el caso, imagínense que yo tengo una viga que yo digo, bueno, para asegurarme la situación, yo le pongo mucha más armadura, no más armadura, mucho más armadura de la necesaria. Entonces garantizo la situación. Ojo, colocar mucha más armadura que la necesaria es tan peligroso como colocar muy poca armadura, o sea, menos de la necesaria. ¿Por qué? Porque si esa pieza se flexiona, como tengo mucha armadura, esta armadura no se va a alargar. Entonces, si el problema es que el hormigón de la obra no cumple con las especificaciones, toda la parte superior del hormigón va a saltar, esa pieza se va a romper y no va a tener ningún tipo de aviso porque no me avisó a través de las fisuras por tracción. Por eso, en flexión, los alargamientos mínimos son a partir del 5 por 1000. En situaciones de compresión, los alargamientos son dentro del valor del 2 por 1000 que acompañan la compresión. Todo esto, digamos, lo vamos a ver reflejado a la hora de calcular. Y para, digamos, avanzar en esto, voy a recordar algo que ustedes ya vieron en Estructuras 1. Cuando ustedes trabajaban en Estructuras 1 para poder diseñar una estructura, trabajaban con la resistencia, en este caso el momento nominal, que era el momento de diseño. Y ese momento de diseño siempre tenía que, o sea, el tamaño de lo que yo le doy para que absorba el esfuerzo tiene que ser esa solicitación mucho mayor a la que está expuesta ese elemento.
y supongamos que ese elemento fuera una viga, yo tengo un momento último. Recuerden que el momento último era el momento obtenido por la carga última, la carga incrementada por una cuestión de incertidumbre de lo que le va a pasar a ese edificio a lo largo del tiempo. Ese momento último estaba dividido por un coeficiente que era un factor de reducción. Este factor de reducción, como era menor que la unidad, hacía que en definitiva este valor final fuera mucho más grande. O sea, tengo una solicitación más grande, con lo cual voy a dimensionar una sección un poco mayor para garantizar la seguridad. Este coeficiente dependía del material, no solamente del material, sino del tipo de solicitación a la que estaba sometida ese material. Para el hormigón, que depende del tipo de falla, o sea, el tipo de rotura que tenga, si la rotura es dúctil o es frágil, ese coeficiente tiene determinada variación. Cuando tengo rotura dúctil, o sea, con alargamientos mayores del 5 por 1000, ese coeficiente vale 0,9. ¿Quiénes son? ¿Cuándo se usa este coeficiente de 0,9? Con las secciones que están controladas por tracción. O sea, secciones que tienen grandes deformaciones que se pueden visualizar con aviso previo. ¿Sí? Entonces, las piezas solicitadas a tracción, que en realidad son traccionadas o flexionadas, son el conjunto de losas, de vigas, ¿sí? Todo lo que esté sometido a tracción. En cambio, cuando el tipo de rotura es frágil, con acortamientos del 2 por 1000, el coeficiente baja. ¿Qué quiero decir? Si este denominador es mucho más bajo, obviamente me va a aumentar la carga final. Estas son secciones controladas por compresión, porque por compresión el tipo de falla es una falla sin aviso. No avisa las columnas cuando rompen en forma instantánea y no hay nada que me avise que esa columna había fallado hasta que la columna rompe. En función de eso, los coeficientes varían. Hay si esta es la zona sometida a compresión y esta es la zona sometida a tracción, hay una zona intermedia, que es cuando los elementos, por ejemplo, están sometidos a corte, que adquieren a través de esta tabla los valores de coeficientes en función de la solicitación. Esto que está acá lo vamos a retomar cuando empecemos a ver cómo se dimensionan las piezas a flexión. Simplemente es la introducción al tema para que ustedes vayan acostumbrándose a estas expresiones y a cómo funciona en forma teórica todo este material que es el hormigón armado. Bien, con esto finalizamos esta exposición. Les agradezco su paciencia, porque son clases largas y nos veremos en la próxima presentación. Muchas gracias.